Amaya, pia preciosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Manaure. Esta belleza del lugar que ustedes ven acá, que es una ranchería, donde hay varias casitas y conviven, en este caso, indígenas. Estoy como en una comunidad guayú. Ahí tengo la Palominchis. Se le conoce a ranchería como a una comunidad de guayús que viven en una zona privada. A esa zona no se puede entrar así porque sí, como si usted quisiera ir a visitar, no. Aquí hay que entrar ya sea con el permiso de alguien o con el acompañamiento de alguien que viva acá en esta zona. Vean las casitas como son, esas son las propias casitas guayú, que son hechas en barro. Esto es barro, ya está súper tieso. Tiene unas barandas para sostener el barro. Y los techos normalmente son así, como esos son los techos tradicionales. Estoy muy feliz de estar acá en este lugar, primero porque es la primera vez que me voy a quedar en una ranchería, voy a quedarme aquí y hay varias cositas que quiero comentarles. Es que por ejemplo aquí para grabar a las personas hay que pedir permiso y no es de que yo llego con mi cámara y empezar a grabar a todo mundo y remundo, no, preciosos. Aquí es un lugar de alguna manera también sagrado para los guayú. Aquí normalmente tienen a los chivos, todo esto que ustedes ven aquí es el excremento de los chivos, estas bolitas de los chivos, ahí los tienen normalmente. Pero me imagino que los tendrán por allá en el monte porque los sueltan para que ellos vayan y coman, se alimenten. Inclusive ahorita vamos a almorzar chivo. Chivo es de una de las comidas típicas aquí en La Guajira. Si usted no come chivo, no ha venido a La Guajira. Otra de las cosas que me estaba comentando Miguel, dentro de sus tradiciones, cada vez que llega un viajero o una persona a visitarlos, ellos siempre les ofrecen algo, sea para tomar, sea para comer. Es aceptarles a ellos, ya sea la bebida, ya sea la comida, lo que les están ofreciendo. En el caso tal de que usted no lo haga, eso sí sería una falta de respeto para ellos y eso se miraría muy mal. Vea, me enterró. Uy, mucha mano. Cuando les ofrezcan un cafecito, una limonada, algo para comer, por favor recíbasenlo, pruébenlo, degústenlo, porque esa es una manera de ellos demostrar la atención hacia nosotros. Acá hay otra de las zonas y es el tema del agua. El tema del agua es fundamental para los guajiros. Creo que no en todas las zonas de La Guajira hay agua potable. En esta zona es una zona todavía aún privilegiada. Aquí hace como 3 años les colocaron a ellos un filtrador, por decir así, de agua, que es este que ustedes están viendo ahí. Esto es prácticamente nuevo. De ahí empieza a bombear el agua aquí a la parte de arriba, me imagino que será aquí. Ahí mismo se purifica el agua, entonces aquí tienen agua purificada, por decir así. Eso sí, el agua no es 100% agua dulce, viene de pozo sí, pero no es tan dulce. Entonces aquí vienen los pelados, las familias, traen sus tarros y empiezan a bombear el agua. Esto está lleno de agua. Hora de servicio, de lunes a domingo de 7 de la mañana hasta las 12 y de 1:30 a 3 de la tarde. Colaboración para comprar materiales para la bomba de agua. Tienen horario para llevar agua. Esa casa, por ejemplo, que está allá al fondo es prefabricada. Esta silla es un poco más tradicional y por acá esta es mucho más tradicional, aunque también tiene por fuera partecitas de bloque y todo eso. Hoy inclusive vamos a tener la experiencia de dormir en chinchorro. Y aquí tiene el fogoncito de leña adentro, ven. Está la cocina tradicional, ahí todavía está el fogón de leña prendido. Chivito con arroz. Chivito con arroz, señores. Almuercito típico en la ranchería. Huele delicioso. El chivo es riquísimo, gente. No sé, pero esta partita que estoy probando está pulpita. Está muy rica. Está guisadito, delicioso el sudado. Vamos a bailar, linda Guajira. Esa es la estatua del guajiro cogiendo sal. Con su taparrabo, mami. Esas nalgotas que tiene y esas piernas, mi amor. Vamos a ir a las minas de sal. Acá está el letrero de Yo amo Manaure, papá. Está la estatua de la paisana cargando sal. Bueno, acá un camión lleva mucha sal, véalo. Y la van a llevar para poderla refinar. Esos ya son charcas de sal. Vamos a bailar, ya, ya, ya. Bueno, preciosos, llegamos a las minas de sal de Manaure. Eso que ustedes ven a mis espaldas. Es una cantidad de sal inclemente, mi amor. Aquí hay cantidades industriales de sal, vea. Durísima. ¿Cuántos kilos de sal quiere para llevarle? Pídame nada más que yo se lo hago llegar. Otra volqueta llevando sal. En Uribia. En Uribia hacen Sí. la refinación. Sí, es donde ya de Uribia se hace la distribución a nivel nacional. Y aquí se la llevan de manera natural y ya hacen todo el proceso para que ya no la podamos consumir de mejor calidad. Mi primera vez
entre sal, señores. Se siente nada más en el ambiente la sal. Todo eso que ustedes están mirando aquí es sal. Esos pedazotes, esos turrones de sal. Nunca en mi vida había estado en un lugar así, tan llenísimo de sal. Me imagino que toda esta cantidad de sal debe ser porque aquí está al lado del mar. O no sé si será que estos son yacimientos de sal. ¿Qué es lo que hace que aquí haya tanta sal en este lugar y no en otras zonas del Caribe? Estoy prácticamente caminando por encima de sal. Mire esta parte de acá. Yo creo que mire la densidad de la sal tan berraca que hace que el agua se vea como rosada. Se ve como rosado esta parte. Hasta el señor echando palas sacando sal como un berraco, vea. Esta parte de acá se le conoce como el mar rosado de La Guajira. Obviamente por lo característico que es el color del agua, mira, que es como rosadita. No sé si se alcance a percibir. ¿Cómo has estado? Buenos días, buenas tardes. ¿Tú sabes de pronto de casualidad a qué se debe el color rosado del agua? Es un animalito que se llama artemia. Artemia salina, en la que le da el coloración rosada al agua. Comienzan a reproducir en 6 grados de salinidad, en agua salobre, lo que ya la densidad de alta concentración de salinidad, 35, ellas mueren y comienzan en estado de descomposición. Son muy diminutos. Miden de 13 milímetros. Solo es en esta partecita, porque veo que es en esta partecita. No, o sea, aquí la he mantenido yo. Nosotros el procedimiento bombeamos agua de mar, porque anteriormente dependíamos de la empresa, pero ya no. Nosotros mismos aquí, como somos artesanal, bombeamos el agua de mar por medio de un caño, estación de bombeo que es S7, y esperamos de 7 a 8 días que agarre grado. En el transcurso que agarrando grado, ya, claro, ya no va a haber la misma cantidad porque se evapora por el suelo. Se reproduce la artemia a cierto grado. Cuando uno bombea también se reproduce el camarón, pero ya el camarón no sobrevive porque ya va aumentando el grado de salinidad. O sea, esos animalitos hacen parte fundamental de la alimentación del camarón, de la langosta, del flamenco. Pero esa sal yo la miro que está mucho más purificada, está más... Ese animalito influye en eso, purifica. Para que se vea más blanquita, ¿cierto? Sí. O sea que aquí, ¿a cuántos grados de salinidad podría estar? Está como unos 35 por ahí. 35. El alto grado de salinidad, que es el magnesio, el yodo, tiende a la sal a colocarse como muy húmeda, no seca, y sale como una baba, entonces sale como unas espinas. Entonces ya ahí no tiene la sal no tiene el mismo precio. No sirve para sal. No sirve, sí. Vea, preciosos. Mírese nada más estos cristales de sal tan berracos. Mire esto como se ve de rosadito. Esto aquí se ve súper hermoso este color. Obviamente este pedazo de sal es salado. Aquí para poder consumir esta sal toca refinarla, hacerle un proceso de transformación. Lo ideal es que tenga un proceso de purificación. Pero mire esos cristales tan grandísimos de sal. Los cristales tan grandes. Bueno, esta zona está rosadita, ya saben por qué. Se debe a un animalito que él prácticamente se muere y se descompone en el agua. Y al descomponerse es que da ese color como rosadito. No todas las piscinas que están aquí tienen ese color. Por ejemplo, para que tenga este color, dura 2 meses para que pueda tener este color rosado. Bueno, nos vamos ya de las minas de Manaure, preciosos. Este era uno de los destinos que quería venir a conocer. Por supuesto que no vine con la paloma porque si no, no dicho. Ahí sí que se le cristaliza toda esa cadena y todo lo que tiene de metal. Aquí la salinidad es pesadísima. Uy, ahorita me cayó como una gotica en el ojo. Uf, Padre Celestial, me hizo padecer, me hizo ver ángeles. O ese carnerito con arepita de queso. Bueno, gente, vamos a cenar. Aquí, como ya les había dicho, aquí en la ranchería no hay energía. Sí hay energía. Obviamente la energía está, amor. Lo que no hay es fluido eléctrico. Estos son arepitas con ochivo. Con ovejo. Arepitas con ovejo. Esto es lo que vamos a cenar, arepitas con queso. Vamos a dormir en Chinchorro. Con la voluntad de Dios, yo espero que tenga una de las mejores experiencias. Pueda descansar. No sé cómo va a ser. Voy a tratar de atravesarme en ese chinchorro y esperar que no me vayan a picar los zancudos. Aquí no hay zancudo. ¿Y no hay zancudo? No. Ah, bueno, gracias a Dios no hay zancudos. Entonces, pues voy a dormir acompañada. No voy a dormir solita aquí debajo de este. Vamos a dormir en familia. Cada uno es un chinchorrito. Entonces voy a estar acompañada. Bueno, le voy a presumir mi humilde morada por el día de hoy, por esta noche. Pónganle cuidado. Esta es una cama VIP. Aquí uno no necesita colchoneta ni edredón ni nada. Lo mejor de eso es que estas camas son al aire. Puede soñar todo lo que quiera aquí, mamita, porque está soñando en las nubes. Me traje mi cobija y me dieron. Aquí no hay zancudos, aquí no hace tanto calor. Pero así por lo menos me siento sintiendo una cobijita mía. Vamos a acomodarnos acá dentro del chinchorro. Vamos a ver cómo nos va.
Bueno, va esta noche durmiendo primera vez en hamaca. Mañana les contaré qué tal me fue en la dormida con el chinchorro. Para usted unos segundos, pero para mí toda la noche. Vamos pues. Buenísimos días, preciosos. No lo puedo creer que haya podido descansar en una hamaca. Creo que fue de las noches más tranquilas que he tenido, más silenciosas que he disfrutado. Me acosté muy temprano, solo me levanté como a las 3 de la mañana, porque ya tenía muchas ganas de hacer del 1, o sea, orinar. La brisa que genera uno dormir en una hamaca aquí al aire libre es delicioso. Sí, había momentos en los que dormía con los brazos altos y sí sentía como que se me entumecían. Me voy a alistar, me voy a arreglar. Vamos a acomodar la paloma porque hoy tenemos una ruta. Ya empieza un poco la Guajira Alta. Estamos para unos 20 minuticos de Manaure y de Manaure ya cogemos hacia Uribia. Qué rico vivir la experiencia de estar en un lugar tan único, tan ancestral, tan lleno de cultura, de creencias. La verdad que hubo muchas cosas que yo no grabé, creo que me las llevo en mi mente, en mi corazón. Aquí me llevo lo más bonito, que es saber que viven en comunidad, que son gente cariñosa, que son gente amable, que son gente atenta. Estoy inmensamente agradecida con Miguel, que me permitió quedarme una noche aquí en este lugar, que inclusive me contactó con Benito, que es el señor que me va a seguir guiando de aquí hasta la Alta Guajira. Así que yo tengo que viajar de aquí hasta Manaure y de Manaure tengo que viajar hasta Uribia. Son alrededor de 28 o 30 kilómetros, entonces los voy a hacer sola en esta zona hasta Uribia. Ya tengo la paloma súper montada. Este cosito es un acelerador automático que cuando yo tenga acelerada la moto así, yo bajo esta palanquita aquí y la moto va a acelerar automáticamente y así ya puedo descansar un poco la mano derecha, que es la que más me canso. Ese cosito es fundamental, yo traté de buscarlo, pero vea, aquí Miguel me lo regaló tan bello. Ahora sí, preciosos, nos vamos oficialmente de la ranchería. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por recibirme, dejarme dormir ahí con ustedes en hamaca. Imagínense este relojcito que me ha durado, ya se le acabó la pila. Ya no tiene pila mi QIQ, pero lo vamos a llevar ahí de mero visaje. Después miraré cómo lo arreglo al pobre. Paso a Manaure y ahí para Uribia, sí señor. Se pega con imán. Nos vemos, Dios los bendiga. Hasta luego. Nos vamos oficialmente, señores. Qué experiencia más linda haberme quedado en una ranchería. Están llevando a los bebés ya para la escuela. Ya los pelados jugando ahí en la cancha. Vamos a pasar por acá el piecito de ellos para no interrumpirles el partido. Bueno, preciosos, esta vía que está por acá es una vía nueva que acabaron de hacer. Eso va para otra ranchería, otro sector. Bueno, acabamos de llegar a Manaure. Esta es la zona de las minas. Todo eso que ustedes ven ahí al fondo, esas volquetas y todo eso, allá están las minas de sal. Nosotros estuvimos por la zona de allá. Otra de las cosas que he notado es que aquí los cabros, como están así sueltos, ellos se pasan la carretera, uno debe estar en la juega porque ellos saltan. Esta parte de la vida está bien tremenda, están arreglando. Vea, una de las formas para poderse mover aquí en La Guajira, que ya he notado que es común, es en bicicleta. Todo el mundo no tiene la capacidad de tener moto, entonces la mayoría van así, en bicicleta. Ahí en la bicicleta llevan a los niños, a las señoras. Y además aquí son muchas planicies, aquí todo esto es una recta de rectas, entonces también se facilita andar en bicicleta. Hemos sabido llegar a Uribia, aquí está toda la sal que traen de Manaure, aquí la acumulan en esos bultos, son bultos de sal, ahí le hacen todo el proceso y de aquí es donde ya mandan la sal para todo el resto del país, inclusive para otros países también. Bueno, gente, ya estamos en Uribia. Acá me encontré con dos seguidores. Acá está con Juan, la mujer y la bebé. Y bueno, acá tengo otro seguidor. ¿Benito? Ah, bueno, ya llegó mi guía. Me voy a presentar también. Al señor Benito. Es grato para mí encontrarme con gente que ve mis videos. Aquí con él, inclusive él ya estuvo en Caquetá, ¿cierto? Sí.
Entonces él ya conoce un poco la zona de donde yo vengo y qué bacano que haya reconocido la paloma. Como dos vueltas y será, ¿cuánto sea? Vamos a preguntar para ver. Y acá me reconocieron. Nombre de la paloma. Se volvió Guajira la paloma. La paloma ya es famosa en la Guajira, mi amor. Para que vea, en 2 motos quedó. 2 motos. Bueno, les voy a presentar una de las esculturas más tradicionales y ancestrales de los guayú. Aquí hay una escultura de una mujer que está bailando el baile típico ancestral que se llama Yotna. Ahí representa a muchas mujeres guayú que bailan en sus fiestas tradicionales, cuando hacen algún ritual de bienvenida o cuando se casan, creo que es cuando se casan, si no estoy mal, o cuando le dan la bienvenida a alguien, hacen un baile típico. Lo particular de eso es que las mujeres se ponen un traje normalmente rojo y empiezan a bailar. Los hombres tienen que llevarle el ritmo a la mujer, o sea, el hombre no se puede cansar en el baile, es la mujer la que decide parar. Si el hombre se cansa en el baile, significa que el hombre no es bueno para la mujer, entonces el hombre tiene que aguantar el ritmo de baile de la mujer. Ya al parecer vamos a arrancar, estamos más o menos a 1h30 del Cabo. Aquí ya vengo con el guía. Para que sepan, preciosos, ir hasta la Alta Guajira hay que hacerlo con guía. Lo pueden hacer solos, pero corren un gran riesgo de perderse, riesgo de que los roben y muchas cosas más. Nos despedimos de Uribia por el momento, aquí rodeada de muchos bicicarritos. Ve esa iglesia tan linda. Vean, las mujeres andan con sus trajes típicos. Te vamos a ir a tanquear primero la Paloma, que es lo que es fundamental, que aquí la única gasolinera que hay es aquí en Uribia. De aquí en adelante ya no hay más gasolineras, entonces trataré de llevar gasolina en mi tarro, aunque no puedo, aquí en este tarro no puedo llevar tanta gasolina, porque con el calor y el batuqueo eso va generando gases y evidentemente esos gases hacen que el tarro se infle. Gracias. Hágame el bendito favor, que son estos pasaderos. Y nos echamos un piscinazo, ¿qué, mi amor? Uy, esta partecita sí es que cuela con su avena y su pitillo. Buenos días. Me llena este tanque de acá, por favor, y este me lo deja por acá, me hace el favor. Échale otro poquito, por ahí que me quede por acá. Y se para uno un momentico y hace un calurazo, Dios mío. La primera vez que llevo ese tarro tan lleno, preciosos. No me gusta llevar tanta gasolina, pero prefiero llevarla de ahí a comprar así gasolina por allá. Me vale un poquito más cara porque me estaba comentando aquí el guía que esos tarros de gasolina que viene de Venezuela la venden a 10.000 pesos, 5 litros o un galón, creo que es un galón a 10.000 pesos. Yo la verdad que preferí más bien tanquear en la bomba, ya porque no tenga pues opción de bomba y que le toque ya uno comprar es diferente, pero pudiendo uno comprar una bomba de gasolina, pues hombre, la compro en la bomba de gasolina. Estos son los rieles del tren de carbón, porque esta zona de La Guajira sacan carbón que da miedo, ¿yo? A ver, acá andamos a comprar las cosas. Bueno, acabamos de hacer las compras que vamos a llevar. Llevo un tarro de agua grandísimo, llevo un electrolit porque de aquí para allá uno se deshidrata demasiado. Café, que hay que llevar café, me imagino que para darles a ellos. Son pequeñitas, las galletas que no pueden faltar para los niños porque uno encuentra muchos niños en la vía. Los dulcecitos también. Ahí está. Vamos a ver cuánto me vale todo esto, amor. Bueno, ya acabamos de comprar las cositas que vamos a llevar. Siento que voy muy cargada. Tendré que dejar muchas cosas en el Cabo de la Vela para poder llegar hasta Punta Gallinas. Y está haciendo un bochorno tremendo. Bueno, precioso, les voy a comentar más bien antes de que venga el guía. Si ustedes van a venir a comprar cosas aquí en La Guajira, les recomiendo que vayan al de uno, porque allá en el de uno sí o sí mantienen precios un poco más tranquis. Todas esas cosas que ustedes vieron que yo les mencioné ahí que íbamos a comprar, todo eso valía 120.000 pesos. Yo no tenía toda plata para llevar todo eso y ahí hice sacar unas cosas y al final terminé pagando 70.000 pesos. Unas galletitas, una agua, bueno, unas cositas ahí, 70.000. Hay que andar con cuidado también en estas zonas porque en esa piedra Dios nos guarde y nos ampare nuestras llanticas hermosas de la Paloma. Uy, no, aquí el viento es tremendo, Señor Jesucristo. Sí, esos otros lados era tremendo, aquí es más horrible porque esta piedrita lo desestabiliza a uno muy rápido. Allá al lado tenemos los rieles del tren. Ese es el tren que saca el carbón de aquí de La Guajira, que es una de las zonas con más carbón de Colombia. Vamos por toda una destapada. Toda la vía de aquí para allá está
al Cabo de la Vela. Bueno, no hemos llegado. De aquí para allá todavía faltan, ¿cuánto? 11 kilómetros. ¿7? 17 kilómetros para llegar al Cabo, señores. Qué carretera más tensionante. Tengo un calurazo en estas manos. Vea cómo sudan, vea cómo las tengo. De la presión, la tensión tan berraca que hace uno en esa carretera. Hagámosle. Esto ya es el inicio del Cabo de la Vela. Creo que es una parte tiene pavimento y la otra, viene otra más tremenda que es la arena. Bueno, acá se acabó la dicha, gente. Volvemos nuevamente a lo destapado. Solamente era un pedacito y nada más. De los calores que sentía cuando estaba en el desierto de la Tatacoa. Algo así. Solo que acá sí está... aquí está más fuerte. No está ventilando nada. Siente más tremendo. ¡Ay! Tiene como unos policías acostados. ¡Ay, ay, ay! Y empieza la arena, mami. Vea, si yo hubiera sabido que tenía que volver a donde estuvo Miguel, a Manaure, créame que hubiera dejado varias cosas allá, pero yo no pensé que me tocaba devolverme. Resulta que dejé el cargador de mi celular, lo dejé allá. Hubiera sabido eso, hubiera dejado la colchoneta, el camping, para no tener que traerme todo esto por acá. Uy, mire ese carro. Bueno, acá ya empieza uno a mirar a los niños en la carretera pidiendo. Vea, y ya están los pelados con la mano abierta. Pasado mañana que vayamos para Punta Gallinas, para allá sí hay muchos retenes de personas. Ay, papá. Bueno, empezaron los arenales, mi amor. Ay, palomita. Vamos, mi amor. Ay, palomita. Estos arenales son bravos. Yo una vez hice arenales en Cartagena del Chairá. Espero que vayan y se miren ese video. Esos arenales fueron épicos, épicos. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay, hijo de pucha. Ay. Uy, quieta, bebé, quieta, bebé. Quieta, mi amor. Aguanta el pony, bebé, aguántelo. Si ya está enseñada esto, Paloma, hay mucho más. Vamos, vamos. Palero. Vamos, Paloma, vamos. No crean que es que esto acá es altica la arena. Bueno, ya superamos esa parte de ahí. Vamos a ver cómo nos va más adelante. Ay, bichota. Yo sé que eres un maquinón. Pero bueno, no tenemos llantas de tache. La llanta de tache ayuda a coger un poquito más, pero la llanta pistera hace que uno se resbale más en la arena. Uy, 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 quieta, bebé. Quieta, mi amor. Hágale, mi reina. Dele sin parar. Espéreme tantico. Ay, Paloma. Voy a parar a tomar agua porque voy que no puedo. De la sed tan tremenda. Ya me jodí por acá en esos arenales. No me patarribié, sino que me jodí con el donde coloca uno el pie. Con ese me jodí. Me lastimé acá. Llegamos al Cabo de la Vela, preciosos, oficialmente. ¡Qué cansancio en algas! Esta es la segunda vez que estoy en el Cabo de la Vela, pero es la primera vez que estoy con mi moto. Ya almorzamos, ya me instalé en la habitación. Les voy a agradecerle inmensamente a uno de mis seguidores que me dijo: André, ve a quedarte en este lugar, que allá te va a recibir Danilo, que ahorita lo van a conocer. Y pues quiero mostrarle un poquito el lugar que sé que les puede servir a ustedes cuando se quieran venir a quedar acá en el Cabo de la Vela. Se pueden quedar en hamacas. De aquí para allá, todo esto son habitaciones con ventilador. También tienen restaurante. Y el lugar se llama el Rancho de Siomi. Y aquí me parece espectacular esta imagen que tienen acá. Todo este es el mapa de La Guajira, es la punta de La Guajira. Estamos acá en Cabo de la Vela y vamos para allá arriba. Vamos para Punta Gallinas con la voluntad de Dios. Entonces este lugar, eso me gusta bacano, que tienen como ilustrativo ese mapa, se ve espectacular. También tienen otros por allá, hamacas, como cosas muy representativas de aquí de La Guajira, y eso es bacano. Cuando vengan, echen una pasadita por aquí si se van a quedar. Ojo, me enamoran de Danilo, ¿oyeron? Contento de que esté por acá. Dani es el administrador de aquí del restaurante de hospedaje, ¿cierto? Que acá, ¿esto es la principal? Esta es la principal del Cabo de la Vela. Tenemos chinchorro, hamaca y habitaciones con abanico. Aquí la luz es de 6 de la tarde a 4 de la mañana, o sea que mañana que salgamos a las 4 de la mañana va a haber algo todavía de energía. Vea, esta es la zona que tiene aquí Danilo, el de la playa. Acá tienen hamaca, chinchorros. Si quieren comer al frente del mar, aquí lo pueden hacer. Pueden pedir la comidita ya con ellos también. Se le trae acá a la orilla
ahí en la playa para que disfruten del paisaje. Ah, bueno, les voy a presumir a ustedes el hermoso mar Caribe del Cabo de la Vela, que no es cualquier cosa. Todo esto que ustedes ven aquí. Vamos a ver si alcanzamos a ir hasta el faro. Voy a ir con la Paloma, ya que estoy como a 13 minutos. Quizás aquí no se alcance a mirar, pero el faro queda allá en ese fondo. Allá queda el faro. Entonces vamos a tratar de ir con la Paloma, aprovechar antes de que se vaya el día, para aprovechar esta tarde aquí en el Cabo, porque este viaje está súper relámpago, preciosos, y esto se debe precisamente a que mañana vamos a Punta Gallinas y mi intención es salir rápido de La Guajira. Tenemos que ir a ver el atardecer aquí en el Cabo de la Vela, en el faro. De las cosas más bacanas que hay para hacer es eso. Ah, acá están cargando agua, vea. Es el carro tanque sacando agua, o trayendo más bien. Aquí es así, precioso, aquí no hay acueducto. Aquí todo es así a punta de manguera. Bueno, vamos a dar una vueltica por el cabo para que den de cuenta cómo es el Cabo de la Vela. Toda esta zona son de puros restaurantes. Todas estas zonas son de hoteles. Yo la vez pasada me quedé en la parte de arriba y esta vez, pues gracias a Dios, hay un seguidor me dijo que me podía quedar ahí y el señor Danilo me recibió con la palomita. Esas son de las cosas que uno dice, gracias Dios mío por ponerme personas maravillosas en el camino. Bueno, creo que acá hay también huequitos que da gusto, ¿no? Los huequitos que no pueden faltar. Todo este mar del Cabo de la Vela es demasiado tranquilo. Aquí no hay olas grandes. Eso es lo rico de uno venir a estas zonas que se puede bañar. A la orilla es súper bajito. Eso es lo otro que me encanta del Cabo. El viento ayuda a que la gente vaya así por encima del mar, en una tabla. Uy, ese sí tiene bastante la técnica. Qué bacano, se ve súper sencillo ese deporte, pero la verdad que hay que tenerle bastante técnica para poder hacer ese tipo de cosas. Esta sí sabe para qué es eso, vea. Dios, mi amor, que estoy una bichota. Precioso, ya estamos aquí en el faro. Este es uno de los puntos más visitados pues por los turistas, evidentemente. Es un punto que te permite ver no solamente el mar Caribe aquí del Cabo de la Vela, sino que además te permite divisar un atardecer espectacular. Señas de que no vamos a poder ver normalmente como se ve el atardecer, que aquí es muy especial, evidentemente. Y bueno, preciosos, el plan que sí o sí se debe hacer aquí en el Cabo es dirigirse hasta el faro, el lugar en el que los pescadores utilizaban para guiarse en cada vez que iban de pesca en el mar. En este lugar vienen todos los turistas, así como yo también, a deleitarse con una puesta de sol increíble en este mar. Bueno, yo poniéndome acá que es que mis gafas color azul para ver si miraba el atardecer, pero baila, señores, muy mal por los que vinimos el día de hoy a ver el atardecer. No se ve nada por allá, más que solo agua. Entonces no nos pudimos ver el atardecer acá, precioso. En otra ocasión, quizás cuando vengamos otra vez a La Guajira. La vista de acá es espectacular, es una cosa maravillosa. Llegar hasta este lugar, con solo hecho de venir acá y divisar el mar, sentir la energía, porque acá se respira mucha energía, el mar es vida. Y hay que aprender a percibir un poquito la brisa del mar como energía. Entonces no vimos el atardecer, que eso es energía para los ojos, pero por lo menos nuestra piel va a sentir la brisa de aquí del mar Caribe, que es especial. Me despido con esta vista hermosa por el día de hoy. Nos despedimos desde acá. El día de mañana tenemos una ruta que tenemos que salir prácticamente a las 4 de la mañana. Así que por hoy terminaré y ya mañana nos alistamos para esa ruta tan tremenda que tenemos hacia Punta Gallinas. Vamos por medio de una cuneta, preciosos. Aquí la vaina de la cuneta son los maleteros. ¡Ay! Bueno, no saben lo feliz que me siento, preciosos, de estar en La Guajira Alta. En esta inmensidad en la que ando. Llevamos 3 peajes, vamos a ver cuántos peajes cuento de aquí para allá. Y yo creo que esto ya viene acercándonos a las dunas. Ay, ay, ay. Oh. Ay, mi pierna. Ay, mi pierna. Esa cabrilla está jodida, mano.